El Mesías enseñó: yo solo hago lo que veo a mi Padre Celestial hacer. Mi invitado viene de un hogar no religioso. Buenos padres, pero un hogar no religioso. Y a la edad de 12, tuvo un momento definitorio. ¿Qué pasó? Bueno, a los 12 años fui a visitar a mi abuelo y yo no sabía nada sobre Jesús, no sabía quién era. Y tuve una visitación del Señor, donde se apareció ante mí y yo he deseado por años describir esa experiencia. Lo único que encontré en Isaías 6, donde dice, estaba perdido. Literalmente me sentí perdido. No había cometido grandes pecados, pero supe que tenía necesidad de Él. Y el sentimiento era abrumador. Él caminó hacia mí, puso su mano en mi cabeza, literalmente quemaba como fuego, y Él dijo, te llamé para las naciones. Y comencé a llorar incontrolablemente. Cuando puso su mano en tu cabeza, las personas usan adjetivos a la ligera. Dices que se sintió como fuego, ¿cierto? Literalmente sentí como fuego, como si mi cabeza se quemara. De hecho, cerré mis ojos y comencé a llorar, y cuando volví a ver, Él se había ido, pero aún puedo sentir su mano en mi cabeza. Y tú me dijiste que muchas veces, desde esa vez, cuando sientes el fuego en la cabeza, de hecho, ¿sabes cómo suena eso? Shavuot, Pentecostés, cuando las flamas del fuego se posaron sobre las personas que oraban. ¿Tú crees que fue el mismo fuego? Creo que exactamente fue el mismo fuego, y esta es la razón. Una semana después invité a mis padres, mi abuelo y a todos a la iglesia. Y fui al altar para recibir algo. No sabía por qué iba, y el predicador dijo, ¿para qué estás aquí? Y dije, no lo sé. Y él dijo, ¿has recibido al Espíritu Santo? Dije, no. Él bajó, puso su mano en mi cabeza, en el mismo punto. Es más, Dios cambió todo. Y era el mismo fuego que siento ahora sentado aquí, hablando contigo. ¿Sientes ese fuego en tu cabeza ahora por curiosidad? Lo siento ahora, lo sentí todo el día. Lo sentí los últimos 3 días desde que supe que vendría a grabar este programa contigo. Pues esto es lo que creo. Yo creo que el fuego de Dios está en tu cabeza ahora. Y creo que si tú oras, los milagros brotarán ahora mismo. Estás más cerca de un milagro de lo que crees. Y en el nombre de Jesús, libero el poder de Dios en tu situación. Lo que necesitas es un toque de Él, y está más cerca de ti que tu aliento. Y ahora, en el nombre de Jesucristo, toma autoridad sobre todos los males, todas las enfermedades, sobre toda esclavitud. No importa lo que suceda en tu vida, yo imparto el poder de Dios en tu vida, en tu situación. Levántate y sé libre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Eras un joven, tu padre murió, tu madre está muriendo, estás desesperado y lo único que sabes hacer, aunque las cosas se vean mal en lo natural, es adorar a Dios. Entras a tu cuarto de música, tomas tu guitarra y tú adoras a Dios. ¿Qué pasó? La única forma que sé cómo describir este momento es que fui arrebatado a una esfera. Las personas me preguntan, ¿era el cielo? Y no puedo decirlo, puedo decir que me encontré en una esfera. Y Dios comenzó a mostrarme cosas en las escrituras que estudié por años. Como pastor, como líder de una iglesia, hice grandes iglesias, pero no tenía una revelación de lo que es sobrenatural. Y Dios comenzó a impartir esa revelación para mí, y esto duró por 7 horas. 7 horas después, cuando volví en mí, estaba sentado en esa silla con la guitarra y determiné en ese momento, Sid, que mi madre moría. Tuvimos un hombre que era ciego, que fue sanado. Tuvimos un hombre con una pierna más corta que le creció. Más de 20 personas fueron sanadas del cáncer en nuestro servicio, en un servicio. Y una pequeña con sus ojos cruzados. Literalmente los vimos. Y es difícil no llorar, pero literalmente los vimos alinearse frente a nuestros ojos. Ella se quitó sus gruesos lentes de fondo de botella. Puede ver hasta el día de hoy. Ahora es un adolescente. Puede ver, y oré, y pedí a Dios que sanara a mi madre que moría.
Y no parecía que tendría un milagro. E hice una afirmación: Dios, no importa qué pase, voy a adorarte porque eres Dios sin importar nada. Pero Satanás, quiero que sepas algo, que no importa qué pase esta noche, nunca te llevarás mi canción, no te llevarás mi alabanza y no te llevarás mi adoración. Y enloquecí y comencé a alabar a Dios. No enloqueciste, te volviste normal, como lo define la Biblia. Y creo que hay personas que nos ven ahora y están pasando por situaciones como esta y dicen: Dios, ¿dónde estás? Y yo te digo lo mismo que Shane te dijo. Él es Dios. Y mi cerebrito no tiene todos los hechos, pero si tuviera todos los hechos, bajaría la mirada, me arrepentiría por dudar de Dios y lo adoraría como Shane lo hizo y sería muy normal. Sí. Normal como lo define la Biblia. Ya vamos a volver y descubriremos algunos de los misterios que Dios le reveló durante esa visita de 7 horas. No te vayas. Ya volvemos a Es Sobrenatural. Muchos televidentes han dado testimonio de milagros, señales y maravillas, y también de sanaciones como resultado de ver Es Sobrenatural. No tenía un disco en la espalda baja, y cuando estaba viendo el programa, Sid dijo: Dios está sanando una espalda, y supe al instante que había sanado. Ahora soy 2,5 centímetros más alto. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Ya volvemos a su programa Es Sobrenatural. Así que Shane Warren es llevado a los cielos por 7 horas y se le enseña cómo cambiar la atmósfera a través de la adoración. Se le enseña por qué debemos adorar. Se le enseña lo que pasa cuando adoras. Él ha implementado lo que enseñó en su propia congregación. Dime esa historia. Tenemos una escuela ministerial. Siento que Dios me llamó para ayudar a ser la siguiente generación consciente de lo sobrenatural. Y estábamos en una iglesia en la parte sur del estado de Mississippi. Predicaba ahí y una dama vino necesitando sanidad. Sentí que Dios me interrumpió y dijo: quiero que ores por los enfermos. Ella subió, tenía un ojo blanquizco. Su ojo parecía que no tenía una pupila. Era muy nebuloso, no podía ver con ese ojo. Por primera vez en mi vida, sabes que he orado por los enfermos y les he ministrado desde que soy cristiano. Y especialmente siendo un predicador, pero la primera vez, Sid, que supe que esta mujer estaba lista para recuperar su vista en ese ojo, que Dios la iba a sanar. Y llamé a mis estudiantes, tenía muchos, y dije: vengan ahora, quiero mostrarles el poder de Dios. No solo predicamos el evangelio, demostramos el evangelio. Y les Espera dije, un segundo, te estás arriesgando, porque puedes imaginar esto. Tiene a todos sus estudiantes acercándose. Quiero que vean, no después del hecho, antes del hecho. Eso es chutzpah, es la palabra hebrea para audaz. Sí, bueno, sentía esta confianza de conocer a Dios. Y el Señor me susurró estas palabras al oído. Él dijo: di que el ojo te vea directamente. Y le hablé al ojo y dije: ojo, mírame directamente. Y en cuanto dije eso, de pronto, esa sustancia lechosa comenzó a disolverse. Y podía ver una pupila formándose rápida y claramente en el ojo. Varios de los estudiantes comenzaron a correr, a echarse atrás. La dama comenzó a gritar y clamar: ¡puedo ver! ¡puedo ver! ¡puedo ver! Uno dices que crees en lo sobrenatural. Pero luego cuando te pasa, te toma por sorpresa. Es tan maravilloso, ¿cierto? Mantiene el cristianismo tan emocionante. Y ellos se alejaban y comenzaron a decir: ¡oh, vaya, oh, vaya! Todos comenzaron a regocijarse y las personas se salvaron. Vinieron al altar como resultado del milagro de esta mujer. Fue Esos glorioso. Estudiantes nunca serán los mismos. Iglesia normal y cristianismo normal, la vida normal, no es una opción para ellos, porque ahora saben que lo sobrenatural es real. Muy bien, dime algunos secretos que aprendiste durante la visitación de 7 horas sobre la adoración. Una de las cosas que el Señor me mostró es que muchas personas no conocen de la esfera espiritual. De hecho, siento que el llamado de mi vida
es lograr que las personas conozcan la esfera espiritual. En 1 Corintios capítulo 11, Pablo hace una afirmación de que debemos ser cuidadosos con nuestra conducta en la iglesia por los ángeles. Hay ángeles que vienen, y cuando fui arrebatado en ese lugar, comencé a ver el trabajo de los ángeles. Mientras las personas lo adoraban a Él. Y al estar alabando a Dios, Dios me mostraba que enviaba a los ángeles hacia mi situación, tanto como lo veía en las situaciones de otros. Había orado por las personas en mi iglesia, como pastor sentía carga por ellos, y veía literalmente ángeles corriendo hacia ellos, con el milagro por el que creían en Dios mientras estaban en tiempos en adoración privada. Ese fue un ejemplo de lo que he visto en la esfera espiritual, y comencé a abrir mi mente a lo sobrenatural. Y luego Dios comenzó a mostrarme claves. Me mostró lo que Jesús hace mientras adoramos. Me mostró lo que Jesús hace en un servicio de adoración mientras adoramos. Me mostró la atmósfera del cielo, lo que pasa cuando adoramos, la respuesta que los ángeles tienen, la respuesta que Dios Padre tiene, la respuesta que Jesús, el Hijo, tiene. Y al ver esto suceder, vino a mí, que venimos a la iglesia y hacemos todos estos ejercicios religiosos, así los llamo. Pero no sabemos lo que sucede en la esfera espiritual, y si en realidad conociéramos el poder de la alabanza y la adoración, que tiene mucha habilidad sobrenatural e imparte lo sobrenatural, y las personas son ignorantes. La Biblia dice, mi pueblo es destruido por su falta de conocimiento. No hay falta de abundancia, solo hay abundancia de su ignorancia. Hay más que suficiente de Dios para compartirlo. Él es el Shaddai, es el Dios de la abundancia. Ahora, tienes esta atmósfera en tus congregaciones. Los líderes de Luisiana dijeron, es el lugar para estar debido a la atmósfera de Dios que tienes en tu congregación los domingos en la mañana. ¿Podemos tener la misma atmósfera en casa? Toda y cada persona que está en este estudio, toda y cada persona que nos ve por la televisión, puede tener esta atmósfera cada día de su vida, 24 horas al día, 7 días de la semana. Pueden caminar en ella, pueden vivirla. De esto hablaba el apóstol Pablo cuando dijo que éramos puestos en lugares celestiales en Jesucristo. El problema es que no sabemos quiénes somos en Cristo. Y en Gálatas capítulo 4 dice que puedes ser un heredero de todo, pero que si tienes la mentalidad de un niño, Satanás te tratará como un esclavo. Y muchos de los hijos de Dios viven como esclavos porque son ignorantes. Ignoran los principios básicos de la Biblia que nos dicen quiénes somos en Jesucristo y cómo acceder al cielo. Voy a decirte algo. Shane accede al cielo. Él oye conversaciones entre Jesús y Dios Padre. De hecho, me decía ciencia de Dios, pero él en realidad no podía enseñar a otros, no tenía manejo de eso, nadie más hablaba de eso. Me dijiste durante el corte, ¿cuál es tu más grande alegría? Bueno, es lo que las Escrituras dicen. Mi más grande alegría debe ser oír la voz del Padre. Esa fue la alegría más grande de Jesús, oír la voz del Padre y responder a esa voz. Y esa debe ser nuestra gran alegría también. La Biblia dice que la voz del Señor está sobre los árboles, sobre los ríos, sobre las rocas, sobre las montañas. La voz del Señor habla claramente. La Biblia dice que hay 10,000 voces en el mundo y ninguna de ellas es insignificante, pero solo hay una voz que en realidad cambiará tu vida. Y cada creyente necesita practicar el oír la voz de Dios y aprender a oír la voz de Dios. Una de las cosas que me dijiste es que cuando estás solo y quieres oír la voz de Dios, quieres ser arrebatado al trono de Dios. Hay ciertas cosas que haces. ¿Nos enseñarías eso? Absolutamente. De hecho, lo he practicado por años. Y luego un maestro vino a la iglesia. Un querido amigo, Bob Sordi, gran predicador, vino a la iglesia y comenzó a enseñar adoración y comenzó a darme claves de cosas que Dios me había mostrado. No sabía cómo ponerlo en palabras, pero es simple. Está en Hebreos capítulo 4, Hebreos capítulo 10. La Biblia dice que tenemos acceso a la presencia de Dios por la sangre de Cristo. Cada creyente, por la sangre y la obra de sacrificio de Cristo, tiene acceso a la sala del trono. Hebreos capítulo 10 dice que por el derramamiento de la sangre podemos entrar al lugar más santo del universo.
El lugar más santo del universo no solo es la sala del trono. Hay ángeles en la sala del trono. Pero quienes hemos sido redimidos llegamos más profundo. Hay una relación diferente con los redimidos. Y podemos ir no a la sala del trono, pero nos invitan a estar sentados en Cristo en lugares celestiales en el mismo trono. Así que simplemente, en mi tiempo privado, digo, Señor, yo, cito Hebreos capítulo 10, Señor, salpica mi conciencia con tu sangre. Lo principal que mantiene a las personas lejos de la presencia de Dios es que fallan diariamente y su conciencia mala les dice que no son valiosos para estar en la presencia de Dios. Pero la sangre de Jesús es lo que nos hace dignos para estar ante la presencia de Dios. Y digo, Señor, salpícame. Con la sangre fresca y nueva lavo mi conciencia. Y luego asciendo y tomo mi camino y digo, papá, aquí estoy. Volví ante tu presencia. Y luego digo... Aguarda un segundo. ¿Haces esto por fe o lo haces solo? Pasa tan seguido que ya sabes lo que va a pasar. ¿Qué sucede? Yo soy lógico. Quiero entender. Seguro. A todo lo espiritual se accede por fe. No tiene que ser entendido para participar. ¿Por qué siempre tenemos que explicar los misterios? A veces Dios quiere que demos un paso de fe y entremos a esos lugares que algunos hombres temen pisar. Lo que hago es decir, soy normal para creer que si Dios dice que puedo tener esto, voy a tenerlo. Y así digo, Señor, por la sangre, tú dijiste que fuéramos confiados al trono de la gracia. No tengo que alejarme, no tengo que tener miedo de nada. Jesús murió en la cruz para darme acceso al mismo trono de Dios, para obtener misericordia y ayuda en tiempos de problemas, y solo por la sangre puedo entrar. Es como cuando mi hijo de 22 años viene a mi casa. No tiene que tocar mi puerta. No tiene que pedirme permiso para sacar algo del refrigerador. Él solo entra y lo toma. ¿Sabes por qué? Porque él entiende el poder de ser hijo. Y cuando entiendes el poder de ser un hijo y lo que la sangre ha brindado para ti, puedes hacerte un camino en su presencia a cualquier hora. Puedes hacerlo en la fábrica mientras trabajas, puedes hacerlo en el auto conduciendo por el camino, puedes hacerlo en la iglesia o puedes hacerlo en la casa, en la cocina. Yo lo hago siempre y todos los creyentes tienen ese derecho. Es el derecho de todo santo. ¿Sabes a qué me recuerda? Hay un libro que leí hace muchos años llamado Practicando la Presencia de Dios. Fue el hermano Lawrence. Hermano Lawrence, es el autor de eso. Es de lo que estás hablando. Honestamente, yo nunca leí ese libro. Yo solo he leído la Biblia. Y la Biblia Suena me bien dice, para mí. La Biblia me dice que el lugar más sagrado en el universo es... En Juan capítulo 1, la Biblia dice, Jesús habita en el seno, el regazo del Padre. Y digo, significa que he sido invitado por la sangre de Jesús al lugar más sagrado del universo. ¿Y el lugar más sagrado del universo es el regazo del Padre? Cuando era niño y bajaba del autobús, solía correr hacia mi abuelo que se sentaba enfrente de la casa y saltaba su regazo. Era mi mayor alegría. Y Dios Padre me dijo... Bueno, eres un hijo. Entonces, ¿por qué no puedes correr por la sangre a mi trono y saltar en mi regazo como lo hiciste con tu abuelo? Porque soy mejor que tu abuelo, soy mejor padre que tu abuelo o tu papá. Y te he dado esta invitación. Tenemos una invitación por la sangre de Jesús al lugar más sagrado del universo. Y cuando llegas ahí, Dios habla con el Hijo y el Hijo habla con el Padre. Y luego puedes hacer lo que Jesús hizo. Jesús dijo, no digo nada que no oiga a mi Padre decirlo. Y no hago nada que no vea que Él hace. Así vivió Jesús. Y así los creyentes debemos vivir. Yo quiero que ahora mismo seas como un niño. Para que tengas este acceso, solo hay un requerimiento. Tienes que decirle a Dios que lamentas los errores que cometiste en la vida. Y tienes que creer que la sangre del Cordero de Dios, que quita el pecado de todo el mundo, te ha limpiado. Y tienes que hablar con la boca una afirmación. Jesús, tú eres mi Señor. Dilo fuerte ahora mismo. Digan eso en voz. Digan eso en voz. Digan eso en voz. Está casada con el autor de bestseller John Bevere. Probablemente leíste el libro La trampa de Satanás. Bueno, Lisa, en la primera cita con John, él ora por ella
y ella se libera de una enfermedad que es un misterio para los doctores instantáneamente. ¿Qué hace que un ama de casa, mamá dedicada, sea una oradora y autora de clase mundial igual que su esposo y viaje a las naciones rescatando mujeres víctimas de tráfico de personas? Ella dice que es tiempo de que te levantes. Tendrá el mismo efecto en ti. Lisa, dime sobre esa primera cita con John. Bueno, él no debía invitarme a salir, pero lo hizo. Me invitó a un estudio bíblico en el campo y yo pensaba en comida gratis. No tenía idea de que iba a ser emboscada por el Espíritu de Dios. Fui a la cita, todos cantaban y necesitas pensar que esto fue en 1981. Las canciones eran malas y ellos cantaban con una guitarra y una persona tenía las manos levantadas. Soy universitaria y pensé, ¿por qué levantas tus manos? ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes las letras? Solo lee tus hojas. Me ponían nerviosa y comencé a mirar las letras y leí una línea en la canción, Sid, y decía, cuando Dios me ve, no me ve a mí, ve a Jesús. Y oí al Espíritu Santo hablar en ese momento. No puedo verte. Necesitas una cobertura. Y volteé a ver a John y dije, ¿es verdad que Dios puede verme y no verme? Y él dijo, sí. Y John no entendía lo que significaba para mí. John era un buen católico que fue salvado. Yo era una mala persona que desesperadamente necesitaba. No puedo comer lácteos. Soy intolerante a la lactosa. Tengo IBS. Vivo en dolor constante. Y él dijo, buen Dios, y tomó mi mano. Él tenía 22, yo 21. No estábamos en un servicio en la iglesia, sino en una banca de la universidad. Y dijo, Jesús, si puedes salvarla, puedes sanarla. Y así nací de nuevo llena de espíritu y sanada en la primera cita. Y pensé, tal vez me case con él. Bueno, y esa es una forma muy ingeniosa Sí. de proponerlo. Sí. Pero, ¿qué sentiste cuando eso pasó? Nadie podía decirme que no había sanado. ¿Sabes qué pasó en mí? Sentí el calor de el amor entrar en mi propio ser y desatar los nudos que tenía desde los 15 años. Recuerdo sentir un calor y una presencia de Dios y estaba abrumada por su bondad. Y así fue para mí. Volví a mi habitación y dije, Jesús, necesito que esperes en el pasillo un momento. Tengo cosas que necesito sacar del cuarto. Y entré y saqué la cerveza, la pornografía y solo la tiré y dije, ahora pasa. Y pasé toda la noche buscando el libro de Pablo, porque John dijo, Pablo dijo esto y Pablo dijo aquello, y yo pensé que había un libro de Pablo, y estaba... Lo sé, esto es algo en lo que debo trabajar. Yo tenía así la Biblia, la tomé de la orilla y dije, Dios, por favor, que se abra en el libro de Pablo. Y se abrió en Corintios. Si alguien está en Cristo, he aquí, es una nueva criatura. Y dije, ¡ah! Dios me habla a mí. Fue tan profundo, fue... asombroso y agradezco eso. Mi vida cambió. Y, claro, obviamente, se casó con John y tuvo una familia. Ella era ama de casa. Sí. Quería estar atrás. Nunca vio un micrófono que le gustara. Quería estar atrás, como acaba de decir. Pero un día tuvo la más vívida, la más profunda visión de su vida. Dime sobre eso. Sí, fui a dormir una noche. Estaba exhausta, enorme, embarazada. Y me encontré despierta, parada, enfrente de una leona. Estaba acostada sobre un costado, sobre una plataforma de piedra. Y al frente de la plataforma estaba la palabra números y el número romano XX3. Sid, esta leona nunca se movió, pero descubrí que estaba más viva que yo. No sé si alguien ha visto el cielo, pero en el cielo todo es un prototipo. Y aquí todo es sombras. Parecía que su pelaje era de oro peinado. Y vi a esta leona y sentí algo dentro de mí que se expandía. Y cuando sentí que en realidad no podía recibir más, oí una voz detrás de mí diciendo, con el nacimiento de tu hijo despertarás como leona. Comencé a temblar y me desperté totalmente. Y ya era de mañana, y estaba en mi cama, inmersa en la presencia de Dios, pensando, ¿qué pasó? ¿Qué
pasó. Sid, no despierto rápido. Tardó 1 o 2 horas para despertar, pero esa mañana en particular estaba muy alerta y cuando sentí que podía estirar la mano, yo tomé mi Biblia, la abrí en Números 23 y esto fue lo que leí. El número romano. Número que romano, viste. sí. Y esto es lo que leí en el verso 24. Este pueblo se levantará como una leona, se pondrá de pie como un león, que no descansa hasta devorar a su presa y beber la sangre de sus víctimas. Pensé, ¿qué rayos tiene eso que ver conmigo? Son palabras feroces en las frágiles páginas de la Biblia. Pero verás, la verdad es, Sid, mi esposo me había presionado. Él me dijo, no está bien que estés cómoda cuando otras personas están incómodas. No es bueno que estés en silencio cuando muchas chicas en nuestro grupo necesitan que seas una madre para ellas. Y yo decía, no te atrevas a hablarme como si fuera una congregación. Soy tu esposa. Necesitas sentir pena por mí. Tengo límites en mi vida. Y en ese momento Dios dijo, no, en realidad, te creé para ser intrépida. Te creé para ser libre. Y si no puedes ver alrededor y encontrar eso, voy a darte una visión más grande de las que has visto para que despierte tu fiereza. Y di a luz a mi cuarto hijo y lo nombré Arden Christopher, que significa fuego ungido con determinación. Y con su nacimiento... Bueno, primero, ¿quién es la leona para ti? Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Cierto? Y su esposa, que es la iglesia, creo que es la leona. Y creo que Dios tiene un despertar feroz. Y tú has visto mujeres poniéndose al lado del hombre, descubrir que tienen una voz. No tienen una voz para desplazar al hombre. En realidad, suman su voz a la del hombre. Y para mí, la leona es lo que Dios quiere que la iglesia sea y parezca. Y Sid, lo que pasó para mí fue que Dios abrió puertas para mí. Comencé a viajar, comencé a ministrar y creí que era sobre mí. Y yo dije, ¡wow! Ya no soy una cobarde. Ya no estoy cautiva. Soy libre. Estaba viajando y dando esas grandes conferencias. Soy una leona. Y Dios decía, no, esto no es sobre ti. Dije, con el nacimiento de tu hijo despertarás una leona. Y es un llamado a un despertar feroz para su iglesia. Y debemos ser personas que saben cómo vivir en la luz, pero cazar en la oscuridad. Y es la unción profética que viene sobre la iglesia. Vivir en la luz, pero cazar en la oscuridad, ver lo que se esconde, ver lo que está cautivo. Debemos ser personas cuyos ojos se iluminan desde dentro, y eso es algo que los leones tienen la habilidad de interpretar la luz de su ambiente para ver. En otras palabras, explicas que los leones ven en la oscuridad, Sí. que pueden ver Sí. y cómo un creyente ve en la oscuridad. Porque estamos iluminados adentro. Y es una cosa muy trágica. Amo cómo abres algunos programas. Tenemos personas en la iglesia que oran oraciones temerosas. Ay, Dios, manténme seguro, será un tiempo tan malo, perderé todo mi dinero. ¿Sabes que no debemos orar oraciones temerosas? Debemos orar oraciones que sean la palabra de Dios. No debemos orar oraciones temerosas. Debemos orar oraciones tan feroces, tan fuertes, con aliento divino que nos asusten cuando salgan de nuestra boca. Así son los leones. El león, ellos no viven con miedo a su entorno y debemos entender que es la clase de fuerza que Dios quiere que impartamos a su pueblo. Así que hay que descubrir quiénes somos y encontrar qué es nuestra fuerza. Y Sid, mientras estudiaba y predicaba esto, dije, Dios, por si acaso... Tuve este sueño hace mucho tiempo, por si acaso, si esto es algo que tú no quieres que escriba, no quieres que hable, necesito una confirmación tuya. Y esa noche, y vivo en Colorado, es un marco de referencia, esa noche supe que mi hijo tenía un proyecto escolar. 8 de la noche, mamá, tengo un proyecto. Bajé las escaleras, separé los proyectos de los otros 3 niños, le llevé a la pizarra. Él dijo, no está bien, debes salir a la nevada. Así que salí a la nevada. Puse a mis otros 3 hijos a comenzar el proyecto. Tenían todo puesto en la mesa cuando mi esposo hace algo que normalmente llamaría molesto, pero cuando llevas casado más de 10 años y sigue pasando, debes llamarlo lindo. Así que él tiene su lindo hábito. Algunas de ellas Sí, entienden. algunas personas. Él tiene su lindo hábito de llamarme y comunicarme con extraños. Y esa noche no fue la excepción. Él dijo, tengo a un hombre con quien debes hablar. Dije, no, lo siento, hago un proyecto escolar, ahora no necesito hablar con él. Y él dijo, no, debes hablar con esta persona. Y este tipo me llama y dice, Lisa,
Tu esposo mencionó que enseñas sobre el despertar de las leonas. Él dice que los leones son los mejores asesinos, pero las leonas son las mejores cazadoras. Él dijo, te diré por qué tu libro es tan importante. Y dijo, ¿sabes que no estamos ganando la guerra en Afganistán? Y dije, sí, sabía eso. Y él dijo, ¿no quieres saber por qué? Y dije, ¿seguro? Y dijo, porque no podemos hablar a las mujeres. Él dijo, cuando no puedes hablar con ellas, no puedes cambiar la cultura. Y cuando no puedes cambiar una cultura, no puedes ganar la guerra. Y dijo, estoy a cargo de armar equipos operativos especiales aquí en el Fuerte Bragg. Y hasta este punto nos enfocamos en los hombres por el peligro. Pero estamos enviando mujeres operativas especiales que van a decirle a las afganas que tienen voz y valor, van a atender sus necesidades médicas menores y les dirán por qué la democracia les hará bien a sus hijos e hijas. Y dijo, están por desplegarse, se llama Equipo Leonas. ¿Puedo tener una copia de tus recursos para todas ellas? Debo suministrar al Equipo Leonas al salir del Fuerte Bragg, luego al Equipo Leonas saliendo de la Marina del Campo Lejeune. Y si el ejército americano entiende que sin la participación de la mujer pelearemos, pero no ganaremos. Es tiempo de que entendamos en el cuerpo de Cristo que necesitamos a ambos, al hombre y la mujer, para ganar. Y ese siempre fue el sueño de Dios. Y el sueño de Dios es la pesadilla del enemigo. Muy bien. Hay alguien viendo ahora. Sí. Y estás clamando en tu corazón, Dios, debe haber algo más. ¿Qué le dirías a ellos? Verás, le hablo directo a tu espíritu. Hay algo dentro de ti y fuimos creados para algo más de lo que has visto. Has vivido una vida temeroso. Dios no te dio un espíritu temeroso. Dios no te salvó para atarte. Él te salvó para liberarte y que seas todo lo que Él creó en ti. Te desafío a dejar de temer a tus fortalezas en el nombre de Jesús. Cuando volvamos, Lisa hablará sobre cómo esta ama de casa está viajando a algunos de los lugares más peligrosos del mundo, rescatando mujeres que vendieron en esclavitud y tráfico sexual. Es más, en algunas cosas que haces, me asombras. Y digo, ¿qué? Es sobrenatural. No tenía un disco en la espalda baja, y cuando estaba viendo el programa, Sid dijo, Dios está sanando una espalda, y supe al instante que había sanado. Ahora soy 2,5 centímetros más alto. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Tengo muchos problemas imaginando la vida que tienes desde que el despertar de la leona ocurrió, esta visión ocurrió. Lees una revista sobre el tráfico sexual. ¿Qué pasó? Verás, estaba sentada cambiando las páginas y escuchaba sobre el tráfico sexual y, en vez de solo decir esto es tan triste, comencé a llorar. Dejé que perforara mi corazón y dije, Dios, si hay algo que pueda hacer, si hay una fuerza que pueda usar, soy tu chica. Y creo que Dios tomó esos momentos, porque 2 semanas después recibí una llamada de Life Today y dijeron, nos han hecho saber que hay chicas que son traficadas por sexo. Podemos enviarte encubierta a los burdeles de Tailandia. Y luego fuimos a Camboya y luego a India. Y fuimos encubiertos a los burdeles. Obtuvimos las historias de las chicas, logramos rescatar a los niños. Hablamos con estas personas. Déjame llevarte. Resaltamos Necesito hablar de una mujer en particular. Sí. Eso es tráfico de personas. Estás en Camboya, es medianoche, estás en la peor parte del pueblo. Tu esposo nunca debió dejarte hacerlo. Sí, no debió, sí. Pero él no lo sabía, tal vez no Aún lo sé. no lo sabe. No. Sí. Lo sabrá ahora. Muy bien, dime lo que viste, lo que dijiste. Bueno, hay muchas historias, pero muchas de estas jóvenes, esta es su historia. Están en pobreza, se atreven a soñar. Se atreven a soñar que puede haber algo más para su vida. Se atreven a soñar que pueden trabajar. Se atreven a soñar que tal vez haya una familia que las trate como iguales y puedan ser mejores personas. Y se van con alguien en quien confían. Normalmente es una tía. Su tía puede ser una mujer confiable. Las dejan con una mujer o un tío y se van a una gran ciudad. Son analfabetas y de pronto se encuentran encerradas en un cuarto y vendidas.
Las venden por su virginidad, las violan en grupo, son humilladas. Están atrapadas en un estilo de vida donde a veces viven en una jaula y son encadenadas a las camas. Y muy pronto, cuando han quebrantado su espíritu, las desencadenan porque saben que nunca se irán, porque no tienen esperanza. Y lo que hacemos es viajar y les decimos que necesitan soñar de nuevo. Y si logras conectarlas con la esperanza, ellas saldrán. Pero había unas mujeres que decían, yo solo quiero morir, pero ¿se llevaría a mi hija? ¿Se la llevaría? Tiene 6, antes de que la vendan, ¿se la llevaría? Sid fue la revelación más desgarradora de lo que la depravación de los humanos alejados de Dios pueden hacer. Eso es. Era tan terrible. Y nosotros solo hablamos con ellas, las sacamos, les damos atención médica, luego les damos consejería, luego también les damos educación o una destreza para sacarlas de ahí. ¿Puedes decirme de una persona en específico que saliera y qué pasó con esa mujer en particular? Sí, bueno, había una niña hermosa que salió y ella se cambió su vida y se volvió estilista, lo que sé que no parece mucho para nuestra gente, pero ella es estilista y luego dijo, ¿saben que no es suficiente para mí solo tener un futuro? Quiero ser una rescatadora. Y así una chica que salió ahora es una de las defensoras y una de las rescatadoras de otras niñas. Sid, quiero decirte una historia en particular. Hubo una redada en India y rescataron a 22 niñas y luego seguían oyendo un ruido y descubrieron que había una pared falsa y había 11 menores entre las edades de 12 y 14 que escondieron en la pared. Quienes habrían muerto debido al calor y sin agua y sin aire, y esas niñas son libres. En el último año y medio hemos podido rescatar 330 niñas al sureste de Asia. Si no hubieras tenido esa visión de leonas, Sí. ¿habrías vivido la vida que vives ahora? No, sería cautiva del miedo. Habría vivido en pequeño y lo más probable es que mis hijos también tendrían miedo. Cuando yo fui liberada, posicioné la voluntad de mis hijos. Esto es lo que aprendí, Sid. Los niños heredan una de dos cosas, ya sea la promesa de Dios o nuestros miedos. Y las cosas con las que no lidiamos volverán a cazar a nuestros hijos. Así que esta visión puso algo dentro de mí que mi familia no puso en mí. Y mi esposo lo intentó, pero no pudo ponerlo en mí. Dios me apartó de mí y dijo, tu mundo necesita ser mucho más grande que tus miedos. Y necesitamos personas que tengan fe feroz y que no tengan problemas para creer en un león, sino que esa fiereza maravillosa esté en sus genes. Es como Dios tejió tu ser. Eres impresionante. Y hemos disminuido esa palabra al significado hermosa. Pero no eres hermosa porque seas atractiva. Tú eres hermosa porque eres impresionante, lo que significa que te volviste todo para lo que fuiste creada. Te impondrás al enemigo, lo pararás. Tú detendrás sus pasos y es tiempo de que la iglesia entienda que esa belleza está en su función y no en su forma. Lisa, necesito que ores. Absolutamente. Que las leonas, y por cierto, eso es para hombres y mujeres, se levanten ahora mismo. Absolutamente. Padre Celestial, te agradezco que en tiempos peligrosos nazcan personas valientes. Padre, te agradezco porque hay un despertar feroz, que las personas están eliminando las limitaciones, que están recordando quiénes son, que recuerdan de quién son, que están recordando cuál es su territorio. Padre, te agradezco por cada persona que ha sufrido pérdida. Te agradezco que retomen esa tierra. Padre, te agradezco por la liberación de la audacia del león de la tribu de Judá. Te agradezco que la esposa comience a orar oraciones que incluyan más que solo su ser, que conozcan al Creador de todo el cielo y el universo y oren oraciones que son feroces y que se elevan desde un murmullo hasta un rugido en el nombre de Jesús. Amén. Y puedo ver al león de la tribu de Judá rugir sobre ti ahora, y temor en el nombre de Jesús. Dejarás a ese hogar, deja a esa mujer, suelta a ese hombre, suelta a ese hombre, suelta a ese hombre, suelta. Está casada con el autor de bestseller John Bevere. Probablemente leíste el libro La trampa de Satanás. Bueno, Lisa, en la primera cita con John, él ora por ella y ella se libera de una enfermedad que es un misterio para los doctores instantáneamente. ¿Qué hace que un ama de casa, mamá dedicada,
sea una oradora y autora de clase mundial igual que su esposo, y viaje a las naciones rescatando mujeres víctimas de tráfico de personas. Ella dice que es tiempo de que te levantes. Tendrá el mismo efecto en ti. Lisa, dime sobre esa primera cita con John. Bueno, él no debía invitarme a salir, pero lo hizo. Me invitó a un estudio bíblico en el campo y yo pensaba en comida gratis. No tenía idea de que iba a ser emboscada por el Espíritu de Dios. Fui a la cita, todos cantaban y necesitas pensar que esto fue en 1981. Las canciones eran malas y ellos cantaban con una guitarra y una persona tenía las manos levantadas. Soy universitaria y pensé, ¿por qué levantas tus manos? ¿Tienes una pregunta? ¿Tienes las letras? Solo lee tus hojas. Me ponían nerviosa y comencé a mirar las letras y leí una línea en la canción, Sid, y decía, cuando Dios me ve, no me ve a mí, ve a Jesús. Y oí al Espíritu Santo hablar en ese momento, no puedo verte, necesitas una cobertura. Y volteé a ver a John y dije, ¿es verdad que Dios puede verme y no verme? Y él dijo, sí. Y John no entendía lo que significaba para mí. John era un buen católico que fue salvado. Yo era una mala persona que desesperadamente necesitaba un salvador y caminábamos en el campus. Comenzó a enseñar la Biblia desde Génesis al libro del Apocalipsis. Yo entré en pánico porque oí que había una cosa llamada rapto. Me preocupó que él desapareciera y nunca podría salvarme. Y finalmente lo interrumpí y dije, quiero hacer esto. Esta cosa cristiana, lo que sea, quiero hacerlo ahora. Y él dijo, bueno, en dolor constante. Y él dijo, buen Dios, y tomó mi mano. Él tenía 22, yo 21. No estábamos en un servicio en la iglesia, sino en una banca de la universidad. Y dijo, Jesús, si puedes salvarla, puedes sanarla. Y así nací de nuevo llena de espíritu y sanada en la primera cita. Y pensé, tal vez me case con él. Bueno, y esa es una forma muy ingeniosa Sí. de proponerlo. Sí. Pero, ¿qué sentiste cuando eso pasó? Nadie podía decirme que no había sanado. ¿Sabes qué pasó en mí? Sentí el calor de el amor entrar en mi propio ser y desatar los nudos que tenía desde los 15 años. Recuerdo sentir un calor y una presencia de Dios y estaba abrumada por su bondad. Y así fue para mí. Volví a mi habitación y dije, Jesús, necesito que esperes en el pasillo un momento. Tengo cosas que necesito sacar del cuarto. Y entré y saqué la cerveza, la pornografía y solo la tiré y dije, ahora pasa. Y pasé toda la noche buscando el libro de Pablo, porque John dijo, Pablo dijo esto y Pablo dijo aquello, y yo pensé que había un libro de Pablo, y estaba... Lo sé, esto es algo en lo que debo trabajar. Yo tenía así la Biblia, la tomé de la orilla y dije, Dios, por favor, que se abra en el libro de Pablo. Y se abrió en Corintios. Si alguien está en Cristo, he aquí, es una nueva criatura. Y dije, ¡ah! Dios me habla a mí. Fue tan profundo, fue... asombroso y agradezco eso. Mi vida cambió. Y, claro, obviamente, se casó con John y tuvo una familia. Ella era ama de casa. Sí. Quería estar atrás. Nunca vio un micrófono que le gustara. Quería estar atrás, como acaba de decir. Pero un día tuvo la más vívida, la más profunda visión de su vida. Dime sobre eso. Sí, fui a dormir una noche. Estaba exhausta, enorme, embarazada. Y me encontré despierta, parada, enfrente de una leona. Estaba acostada sobre un costado, sobre una plataforma de piedra. Y al frente de la plataforma estaba la palabra números y el número romano XX3. Sid, esta leona nunca se movió, pero descubrí que estaba más viva que yo. No sé si alguien ha visto el cielo, pero en el cielo todo es un prototipo. Y aquí todo es sombras. Parecía que su pelaje era de oro peinado. Y vi a esta leona y sentí algo dentro de mí que se expandía. Y cuando sentí que en realidad no podía recibir más, oí una voz detrás de mí diciendo, con el nacimiento de tu hijo despertarás como leona. Comencé a temblar y me desperté totalmente. Y ya era de mañana, y estaba en mi cama, inmersa en la presencia de Dios, pensando, ¿qué pasó?
¿Qué pasó? Sid, no despierto rápido. Tardó 1 o 2 horas para despertar, pero esa mañana en particular estaba muy alerta y cuando sentí que podía estirar la mano, yo tomé mi Biblia, la abrí en Números 23 y esto fue lo que leí. El número romano. Número que romano, viste. sí. Y esto es lo que leí en el verso 24. Este pueblo se levantará como una leona, se pondrá de pie como un león, que no descansa hasta devorar a su presa y beber la sangre de sus víctimas. Pensé, ¿qué rayos tiene eso que ver conmigo? Son palabras feroces en las frágiles páginas de la Biblia. Pero verás, la verdad es, Sid, mi esposo me había presionado. Él me dijo, no está bien que estés cómoda cuando otras personas están incómodas. No es bueno que estés en silencio cuando muchas chicas en nuestro grupo necesitan que seas una madre para ellas. Y yo decía, no te atrevas a hablarme como si fuera una congregación. Soy tu esposa. Necesitas sentir pena por mí. Tengo límites en mi vida. Y en ese momento Dios dijo, no, en realidad, te creé para ser intrépida. Te creé para ser libre. Y si no puedes ver alrededor y encontrar eso, voy a darte una visión más grande de las que has visto para que despierte tu fiereza. Y di a luz a mi cuarto hijo y lo nombré Arden Christopher, que significa fuego ungido con determinación. Y con su nacimiento, mi mundo comenzó a abrirse, comencé a viajar Espera, y a alcanzar. aguarda un segundo. El cambio que ocurrió en Ona para ti. Jesús es el león de la tribu de Judá. ¿Cierto? Y su esposa, que es la iglesia, creo que es la leona. Y creo que Dios tiene un despertar feroz. Y tú has visto mujeres poniéndose al lado del hombre, descubrir que tienen una voz. No tienen una voz para desplazar al hombre. En realidad, suman su voz a la del hombre. Y para mí, la leona es lo que Dios quiere que la iglesia sea y parezca. Y Sid, lo que pasó para mí fue que Dios abrió puertas para mí. Comencé a viajar, comencé a ministrar y creí que era sobre mí. Y yo dije, ¡wow! Ya no soy una cobarde. Ya no estoy cautiva. Soy libre. Estaba viajando y dando esas grandes conferencias. Soy una leona. Y Dios decía, no, esto no es sobre ti. Dije, con el nacimiento de tu hijo despertarás una leona. Y es un llamado a un despertar feroz para su iglesia. Y debemos ser personas que saben cómo vivir en la luz, pero cazar en la oscuridad. Y es la unción profética que viene sobre la iglesia. Vivir en la luz, pero cazar en la oscuridad, ver lo que se esconde, ver lo que está cautivo. Debemos ser personas cuyos ojos se iluminan desde dentro, y eso es algo que los leones tienen la habilidad de interpretar la luz de su ambiente para ver. En otras palabras, explicas que los leones ven en la oscuridad, Sí. que pueden ver Sí. y cómo un creyente ve en la oscuridad. Porque estamos iluminados adentro. Y también es una cosa muy trágica. Amo cómo abres algunos programas. Tenemos personas en la iglesia que oran oraciones temerosas. Ay, Dios, manténme seguro, será un tiempo tan malo, perderé todo mi dinero. ¿Sabes que no debemos orar oraciones temerosas? Debemos orar oraciones que sean la palabra de Dios. No debemos orar oraciones temerosas. Debemos orar oraciones tan feroces, tan fuertes, con aliento divino que nos asusten cuando salgan de nuestra boca. Así son los leones. El león, ellos no viven con miedo a su entorno y debemos entender que es la clase de fuerza que Dios quiere que impartamos a su pueblo. Así que hay que descubrir quiénes somos y encontrar qué es nuestra fuerza. Y Sid, mientras estudiaba y predicaba esto, dije, Dios, por si acaso, tuve este sueño hace mucho tiempo, por si acaso, si esto es algo que tú no quieres que escriba, no quieres que hable, necesito una confirmación tuya. Y esa noche, y vivo en Colorado, es un marco de referencia, esa noche supe que mi hijo tenía un proyecto escolar. 8 de la noche, mamá, tengo un proyecto. Bajé las escaleras, separé los proyectos de los otros 3 niños, le llevé a la pizarra. Él dijo, no está bien, debes salir a la nevada. Así que salí a la nevada. Puse a mis otros 3 hijos a comenzar el proyecto. Tenían todo puesto en la mesa cuando mi esposo hace algo que normalmente llamarían molesto, pero cuando llevas casado más de 10 años y sigue pasando, debes llamarlo lindo. Así que él tiene su lindo hábito. Algunas de ellas sí, entienden. algunas personas. Él tiene su lindo hábito de llamarme y comunicarme con extraños. Y esa noche no fue la excepción. Él dijo, tengo a un hombre con quien debes hablar. Dije, no, lo siento, hago un proyecto escolar, ahora no necesito hablar con él. Y él dijo, no, debes hablar con esta persona. Y este tipo me llama y dice, Lisa,
Tu esposo mencionó que enseñas sobre el despertar de las leonas. Él dice que los leones son los mejores asesinos, pero las leonas son las mejores cazadoras. Él dijo, te diré por qué tu libro es tan importante. Y dijo, ¿sabes que no estamos ganando la guerra en Afganistán? Y dije, sí, sabía eso. Y él dijo, ¿no quieres saber por qué? Y dije, ¿seguro? Y dijo, porque no podemos hablar a las mujeres. Él dijo, cuando no puedes hablar con ellas, no puedes cambiar la cultura. Y cuando no puedes cambiar una cultura, no puedes ganar la guerra. Y dijo, estoy a cargo de armar equipos operativos especiales aquí en el Fuerte Bragg, y hasta este punto nos enfocamos en los hombres por el peligro, pero estamos enviando mujeres operativas especiales que van a decirle a las afganas que tienen voz y valor, van a atender sus necesidades médicas menores y les dirán por qué la democracia les hará bien a sus hijos e hijas. Y dijo, están por desplegarse, se llama Equipo Leonas. ¿Puedo tener una copia de tus recursos para todas ellas? Debo suministrar al Equipo Leonas al salir del Fuerte Bragg, luego al Equipo Leonas saliendo de la Marina del Campo Lejeune. Y si el ejército americano entiende que sin la participación de la mujer pelearemos, pero no ganaremos, es tiempo de que entendamos en el cuerpo de Cristo que necesitamos a ambos, al hombre y la mujer, para ganar. Y ese siempre fue el sueño de Dios. Y el sueño de Dios es la pesadilla del enemigo. Muy bien. Hay alguien viendo ahora. Sí. Y estás clamando en tu corazón, Dios, debe haber algo más. ¿Qué le dirías a ellos? Verás, le hablo directo a tu espíritu. Hay algo dentro de ti y fuimos creados para algo más de lo que has visto. Has vivido una vida temeroso. Dios no te dio un espíritu temeroso. Dios no te salvó para atarte. Él te salvó para liberarte y que seas todo lo que Él creó en ti. Te desafío a dejar de temer a tus fortalezas en el nombre de Jesús. Cuando volvamos, Lisa hablará sobre cómo esta ama de casa está viajando a algunos de los lugares más peligrosos del mundo, rescatando mujeres que vendieron en esclavitud y tráfico sexual. Es más, en algunas cosas que haces, me asombras. Y digo, ¿qué? Es sobrenatural. No tenía un disco en la espalda baja, y cuando estaba viendo el programa, Sid dijo, Dios está sanando una espalda, y supe al instante que había sanado. Ahora soy 2,5 centímetros más alto. Gracias, Jesús. Si tú has sido tocado de alguna forma viendo Es Sobrenatural, compártenos tu testimonio en www.esobrenatural.com. Estamos de regreso a su programa Es Sobrenatural. Tengo muchos problemas imaginando la vida que tienes desde que el despertar de la leona ocurrió, esta visión ocurrió. Lees una revista sobre el tráfico sexual. ¿Qué pasó? Verás, estaba sentada cambiando las páginas y escuchaba sobre el tráfico sexual y, en vez de solo decir esto es tan triste, comencé a llorar. Dejé que perforara mi corazón y dije, Dios, si hay algo que pueda hacer, si hay una fuerza que pueda usar, soy tu chica. Y creo que Dios tomó esos momentos, porque 2 semanas después recibí una llamada de Life Today y dijeron, nos han hecho saber que hay chicas que son traficadas por sexo. Podemos enviarte encubierta a los burdeles de Tailandia. Y luego fuimos a Camboya y luego a India. Y fuimos encubiertos a los burdeles. Obtuvimos las historias de las chicas, logramos rescatar a los niños. Hablamos con estas personas. Déjame llevarte. Resaltamos Necesito hablar de una mujer en particular. Sí. Eso es tráfico de personas. Estás en Camboya, es medianoche, estás en la peor parte del pueblo. Tu esposo nunca debió dejarte hacerlo. Sí, no debió, sí. Pero él no lo sabía, tal vez no Aún lo sé. no lo sabe. No. Sí. Lo sabrá ahora. Muy bien, dime lo que viste, lo que dijiste. Bueno, hay muchas historias, pero muchas de estas jóvenes, esta es su historia. Están en pobreza, se atreven a soñar. Se atreven a soñar que puede haber algo más para su vida. Se atreven a soñar que pueden trabajar. Se atreven a soñar que tal vez haya una familia que las trate como iguales y puedan ser mejores personas. Y se van con alguien en quien confían. Normalmente es una tía. Su tía puede ser una mujer confiable. Las dejan con una mujer o un tío y se van a una gran ciudad. Son analfabetas y de pronto se encuentran encerradas en un cuarto y vendidas.
Las venden por su virginidad, las violan en grupo, son humilladas. Están atrapadas en un estilo de vida donde a veces viven en una jaula y son encadenadas a las camas. Y muy pronto, cuando han quebrantado su espíritu, las desencadenan porque saben que nunca se irán, porque no tienen esperanza. Y lo que hacemos es viajar y les decimos que necesitan soñar de nuevo. Y si logras conectarlas con la esperanza, ellas saldrán. Pero había unas mujeres que decían, yo solo quiero morir, pero ¿se llevaría a mi hija? ¿Se la llevaría? Tiene 6, antes de que la vendan, ¿se la llevaría? Sid fue la revelación más desgarradora de lo que la depravación de los humanos alejados de Dios pueden hacer. Eso es. Era tan terrible. Y nosotros solo hablamos con ellas, las sacamos, les damos atención médica, luego les damos consejería, luego también les damos educación o una destreza para sacarlas de ahí. ¿Puedes decirme de una persona en específico que saliera y qué pasó con esa mujer en particular? Sí, bueno, había una niña hermosa que salió y ella se cambió su vida y se volvió estilista, lo que sé que no parece mucho para nuestra gente, pero ella es estilista y luego dijo, ¿saben qué? No es suficiente para mí solo tener un futuro, quiero ser una rescatadora. Y así una chica que salió ahora es una de las defensoras y una de las rescatadoras de otras niñas. Sid, quiero decirte una historia en particular. Hubo una redada en India y rescataron a 22 niñas y luego seguían oyendo un ruido y descubrieron que había una pared falsa y había 11 menores entre las edades de 12 y 14 que escondieron en la pared. Quienes habrían muerto debido al calor y sin agua y sin aire, y esas niñas son libres. En el último año y medio hemos podido rescatar 330 niñas al sureste de Asia. Si no hubieras tenido esa visión de leonas, Sí. ¿habrías vivido la vida que vives ahora? No, sería cautiva del miedo. Habría vivido en pequeño y lo más probable es que mis hijos también tendrían miedo. Cuando yo fui liberada, posicioné la voluntad de mis hijos. Esto es lo que aprendí, Sid. Los niños heredan una de dos cosas, ya sea la promesa de Dios o nuestros miedos. Y las cosas con las que no lidiamos volverán a cazar a nuestros hijos. Así que esta visión puso algo dentro de mí que mi familia no puso en mí. Y mi esposo lo intentó, pero no pudo ponerlo en mí. Dios me apartó de mí y dijo, tu mundo necesita ser mucho más grande que tus miedos. Y necesitamos personas que tengan fe feroz y que no tengan problemas para creer en un león, sino que esa fiereza maravillosa esté en sus genes. Es como Dios tejió tu ser. Eres impresionante. Y hemos disminuido esa palabra al significado hermosa. Pero no eres hermosa porque seas atractiva. Tú eres hermosa porque eres impresionante, lo que significa que te volviste todo para lo que fuiste creada. Te impondrás al enemigo, lo pararás. Tú detendrás sus pasos y es tiempo de que la iglesia entienda que esa belleza está en su función y no en su forma. Lisa, necesito que ores. Absolutamente. Que las leonas, y por cierto, eso es para hombres y mujeres, se levanten ahora mismo. Absolutamente. Padre Celestial, te agradezco que en tiempos peligrosos nazcan personas valientes. Padre, te agradezco porque hay un despertar feroz, que las personas están eliminando las limitaciones, que están recordando quiénes son, que recuerdan de quién son, que están recordando cuál es su territorio. Padre, te agradezco por cada persona que ha sufrido pérdida. Te agradezco que retomen esa tierra. Padre, te agradezco por la liberación de la audacia del león de la tribu de Judá. Te agradezco que la esposa comience a orar oraciones que incluyan más que solo su ser, que